Octava entrega de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares. Bienvenidos amigos y amigas, mi nombre es Yamil Cuellar y estás escuchando una lectura dramatizada de uno de los testimonios más sobrecogedores que ha escrito un preso político en el hemisferio. Iniciamos un nuevo capítulo físico del libro, capítulo 13, titulado Operación Represalia. Iniciamos. En el piso, revueltas nuestras escasas propiedades. Ropa interior, calcetines, los uniformes y las almohadas. Sobre ellas habían regado un poco de gofio de trigo y azúcar que nos quedaba, nuestra única reserva alimenticia que administrábamos cuidadosamente para mitigar un poco el hambre. Además, encima le volcaron el agua del cubo. En la planta baja, frente a las duchas, se acumulaban montones de ropas de todas las celdas y pisos. Varios compañeros se dedicaron más tarde a separar esa ropa y buscar el número para llamar a sus propietarios. Decenas de literas cortadas con las bayonetas, a otros les mezclaron la sal y los detergentes con los alimentos. Era la operación de represalia que no faltaba nunca después de una fuga. Los que quedaban tenían que pagar las ansias de libertad de los que intentaban escapar. Ese era el mensaje que querían hacer sentir las autoridades. Los comunistas propagaban la idea de que el preso que se fugaba no tenía conciencia de compañerismo. Era un egoísta que solo pensaba en resolver su situación y no le importaban los que dejaba atrás, abandonados a su suerte. Siempre hubo alguien que diera crédito a aquellas falacias. Fue después de la fuga de Cheo y del mexicano que iniciaron las rondas alrededor de las circulares, un escolta y su perro. Llegaba a las 6 de la tarde, fusil al hombro, paseaba mirando las ventanas. Coincidía en sus vueltas con el que vigilaba en igual forma la circular 3. Entonces se detenían, charlaban unos minutos y reiniciaban la ronda, monótona y aburrida para ellos. Esta costumbre de conversar entre ellos nos sería muy beneficiosa en el futuro. Nuestra celda, en el segundo piso, era el lugar de reunión de un grupo de amigos, casi todos estudiantes. Celebrábamos en ella entretenidas tertulias que nos alejaban de la realidad de los cerrojos y las rejas. Solíamos recitar poesías. Villanueva nos cantaba sus últimas canciones o reíamos con una de las caricaturas de Díaz Lanz. Las cordilleras de diferentes prisiones de Cuba llegaban con frecuencia. En una de las procedentes de la cabaña arribó Benito López, un comerciante detenido únicamente por manifestarse contrario al comunismo. Fue suficiente que se negara a enrolarse en las actividades de las turbas y expresara su descontento con el curso que tomaba la revolución para que el presidente del Comité de Defensa lo denunciara a la policía política. Por eso estaba allí, desconcertado y embargado por una tristeza profunda. Una de las acusaciones terribles que le hicieron fue la de enviar a su hijo Rubén a los Estados Unidos. Benito llegó a nuestro piso. Me impresionó su tristeza y traté de animarlo. Teníamos exceso de prisioneros y vivían hasta 4 en una celda. A él le designaron la de Celestino Méndez, cerca a la mía, pero tenía que dormir en el suelo, lo cual lo obligaba a levantarse muy temprano. Por esta razón le dije que podía venir a mi celda por el día y descansar y dormir en mi camastro. Así comenzamos a hacer amistad. Ajenos los dos a que un día seríamos familia. No sé cómo se las arregló,
para conservar unas fotos pequeñitas de sus hijos. La más pequeña, Marta, era una niña con espejuelitos redondos. Y cuando la vi, en realidad no encontré en ella nada especial. Para Benito, su familia era una obsesión y no dejaba de hablar de ella. Para alegrarlo un poco, yo solía repetirle una frase: «Estamos en la calle». Y los dos bromeábamos con este estribillo que se convirtió en una manifestación de optimismo entre los presos. Capítulo 14 de Contra toda esperanza, de Armando Valladares, titulado Preparativos de fuga. Luego del fracaso de Bahía de Cochinos, Boitel, Ulises y yo analizamos la situación política y concluimos en que, por muchos y largos años, la revolución permanecería en el poder. Ante esa perspectiva, solo había una cosa que hacer: tratar de escapar. Luego del fracaso de Bahía de Cochinos, Boitel, Ulises y yo analizamos la situación política y concluimos en que, por muchos y largos años, la revolución permanecería en el poder. Ante esa perspectiva solo había una cosa que hacer: tratar de escapar. Esta idea, esta ilusión, yace en el fondo de todo preso. Es una aspiración que no todos acometen, no por falta de decisión o valor solamente, sino porque determinados factores los frenan. La familia, las pocas posibilidades de triunfo y las muchas de morir. Otros sencillamente se resignan a su suerte y se sientan a esperar los acontecimientos. Estos son los más en todas las cárceles del mundo. Desde que concebimos la idea de escapar, nuestros cerebros se ocupaban del tema casi todas las horas del día. Cada uno por su lado pensaba, analizaba, consideraba cómo debía hacerse. Fueron días de intensas consultas. Uno proponía un plan y los otros lo analizábamos. Descartamos la ruptura de las alambradas al estilo clásico de cortar con unos alicates poderosos la malla de acero y escapar por la brecha. La fuga tampoco podía implicar violencia, pues entonces sus posibilidades de éxito eran muy pocas. Debía ser tan simple y sencilla que no despertara sospechas. En la fase de estudios, yo fui el encargado de levantar un mapa de los alrededores. Debía situar en él, con la mayor exactitud posible, los caminos, elevaciones, postas y cuanto pudiera ser de interés en el momento de la fuga. A pesar de que desde el 5º piso se cubrían con la vista muchos kilómetros a la redonda, logramos conseguir con Tassi, un preso que había sido el acompañante de los hijos de Batista cuando viajaban al extranjero, un pequeño catalejo fabricado allí mismo, con unos cristales entrados clandestinamente. Con su ayuda se acercaban un poco más los objetivos, y me pasaba muchas horas del día y de la noche en atenta observación. Poco a poco el mapa iba adquiriendo nuevos detalles.
los pequeños campamentos de milicianos al noroeste, la guardia cosaca al otro lado del cordón, entre los pinos, y que solo pudimos descubrir por los cigarrillos que encendían durante la noche. Además, me iba familiarizando con todo el movimiento de la guarnición. Conseguimos que el rejero, autorizado para usar reloj, nos facilitara el suyo. Fue una gran ayuda. Podía entonces calcular cuánto demoraba un militar en llegar desde el cuartelillo a la última posta que se veía o a una casa situada al este, más allá del bosquecillo de pinos, donde se escondía otra cabañita de guardias. Esta casa fue muy importante, tanto que gracias a ella pudimos escapar de la prisión. En ella lavaban y planchaban los uniformes de los guardias. Podían verse largas tendederas de ropa verde olivo agitadas por el viento. Los preparativos de una fuga generan una actividad muy grande. Son necesarios 1000 detalles, importante cada uno por sí mismo. Otro de los presos comunes que colaboraba con nosotros nos brindó un enorme apoyo. Nos comunicábamos con él porque necesitábamos contactos en el exterior. Boitel y Ulises tenían fuera a quienes podían resolver cuanto necesitáramos. A todas estas, la Dirección General de Cárceles y Prisiones, como un acto de generosidad, decidió concedernos 2 visitas al año. Una en el mes de junio y la otra en septiembre. Aquello fue un verdadero acontecimiento para el presidio. Para nosotros y para los planes de fuga en especial, una bendición. Habíamos decidido escapar vestidos de milicianos. Este uniforme requería un pantalón verde olivo, camisa azul, boina negra, cinturón militar también verde olivo y botas negras. ¿Por qué de milicianos? Porque eran los que constantemente entraban y salían. Porque eran numerosos los campamentos de milicias en los alrededores y resultaba más fácil confundirse con ellos que con los soldados de la guarnición regular. La información que necesitábamos iba llegando por la vía de los presos comunes. Boitel era el que se ocupaba de esos contactos, Ulises de los uniformes, yo de la vigilancia y otros detalles. Con nosotros iría un cuarto hombre, Benjamín Brito, que sería el guía y práctico. Brito era marinero, un experto en todas las cuestiones de mar y conocía las ciénagas de la isla, ya que se había dedicado a la caza de caimanes por aquella zona. Los presos comunes nos consiguieron un mapa de Isla de Pinos con bastantes detalles. Curvas de nivel, ríos y arroyuelos y también las regiones cenagosas. Con el reloj en la mano y contando los pasos de los guardias, hice un patrón para calcular distancias y tiempo entre un punto determinado y otro, de una garita al cuartel, del cuartel hasta nuestra circular. Las horas de cambio de posta también eran importantes, ya que si una fuga se efectúa poco tiempo después que el guardia ha recibido la posta, corre el riesgo de malograrse debido a que el relevo se encuentra muy despierto, más vigilante. Todo lo contrario sucede si está ya en la última hora, cansado y deseoso de irse. Su vigilancia entonces no es tan efectiva, presta menos atención. Solo piensa en su sustituto. Sabía que entre las garitas había 50 metros de distancia y guiándome por este dato, chequeaba a varios militares para sacar un promedio del tiempo que empleaban en ese recorrido.
Luego, ya conocido este dato, solo me quedaba averiguar el tiempo que demoraba un militar en ir desde el cuartelito hasta la casa donde les lavaban la ropa. Este cálculo lo hacía por el tiempo empleado y porque conocía que la distancia entre un punto y otro era de menos 400 metros. Las alambradas tenían una vigilancia imposible de burlar. Cada 50 metros había una garita provista con reflectores y un centinela armado de fusil. Las de los extremos, al frente y al fondo, eran más altas y estaban armadas con ametralladoras. Las cercas de malla de acero fueron restauradas en 1960. Se erigían sobre profundos cimientos de concreto donde estaban empotradas, rematados por piezas de metal en forma de V por las que iban tendidas 10 o 12 líneas de alambre de púas. Después de las 6 de la tarde, un jeep de recorrido daba vueltas ininterrumpidamente por fuera del presidio, marchando paralelo a la alambrada, en tanto que otro hacía lo mismo por dentro. En el interín conseguimos 2 cristales para un catalejo más potente. Fabricamos los tubos con cartón que pegamos con una pasta hecha de macarrones. Los teñimos de negro por dentro con hollín y humo proporcionado por el petróleo que conseguían a veces los rejeros con los guardias para matar las chinches. El catalejo era desmontable y yo tenía la precaución de no dejarlo armado si no estaba usándolo. Sus cristales eran más poderosos y permitían una visión mucho más amplia. Ocultar los lentes era muy sencillo. Cada vez que terminaba de utilizarlos, los echaba en el cubo de agua, incluso si se producía una requisa. Por más que miraran y miraran, los guardias no podrían descubrirlos. Necesitábamos camisas de milicianos y boinas. Los pantalones color caqui del antiguo ejército, que eran nuestros uniformes, podíamos teñirlos de verde olivo. Muchos de estos pantalones, por el uso y las constantes lavadas, habían perdido las letras P. Los cintos militares los daban como parte del uniforme de preso. Las botas las teníamos ya. También hacían falta hojas de cegueta para cortar los barrotes, dinero cubano y americano, instrumental de primeros auxilios, cuchillas, tabletas para purificar agua y 1000 cosas más. Llegó al fin el día de la visita. 1200 prisioneros recibíamos a nuestros familiares al mismo tiempo y en el mismo lugar. En el corral de 80 metros cuadrados, con su alta cerca de alambradas. En el año de 1960 habían permitido una visita allí, pero la de esta vez no tenía precedentes por la cantidad de reclusos y de familiares que se encontrarían. La capital de Isla de Pinos, Nueva Gerona, estaba situada a varios kilómetros del reclusorio, al que la une la carretera que atraviesa el río Las Casas y que conduce hasta la puerta misma de la prisión. La capacidad hotelera de Nueva Gerona y sus alrededores era muy reducida, apenas 2 hotelitos y varias casas de huéspedes pequeñas. Y para aquella visita de junio, arribaron unos 4000 visitantes. Dormían en los parques, en portales, en plena calle. Desde el anochecer se fueron dirigiendo a las puertas de la prisión y allí formaron larguísimas colas, cargados con los paquetes de alimentos que les habían autorizado llevar. Los preparativos dentro de la circular me dieron a conocer prácticas asombrosas por parte de los presos viejos. Escuchaba decir a uno de nuestros vecinos de celda que tenía que planchar el uniforme para la visita. Me llamó la atención porque no existían allí planchas, ni electricidad, ni nada semejante. Le pedí que me explicara
cómo iba a planchar la ropa. Y sonriendo, me respondió que fuera con él para enseñarme que en el cuarto piso un amigo suyo ya estaba planchando. Cuando llegamos, vi cómo se las arreglaban. La plancha era un jarro de aluminio al que habían clavado un mango de madera fuerte. Dentro echaban bolsas de nylon torcidas y anudadas a las que prendían fuego. Esto producía una temperatura alta al jarro que deslizaban sobre la ropa, planchándola con su fondo. Luego de un laborioso proceso, también extraían almidón de los macarrones. Igualmente planchaban usando botellas con agua caliente. El sacrificio de aquellos hombres era admirable, pero me dije para mis adentros que si esa era la forma de acudir elegante a la visita, yo indudablemente nunca lo lograría. Me bastaba con colocar el pantalón cuidadosamente sobre la lona de la litera, luego le ponía las frazadas encima y dormía sobre él. Este tipo de planchado era el más popular entre los presos. Los servicios nunca daban abasto las vísperas de visita, y las colas frente a ellos eran constantes. Los nervios actuaban sobre el aparato digestivo de muchos. Incluso ya conocíamos a quienes sin tener jamás problemas estomacales o descomposiciones de vientre, ese día los tenían sin falta. Boitel, Ulises y yo preparamos 3 notas minúsculas, iguales las 3, para tratar de que una al menos lograra pasar la requisa. En ella, Boitel pedía a los contactos de fuera lo que necesitábamos para la fuga y les explicaba la manera de enviarlo. Además, solicitaba hicieran gestiones para que una embarcación nos recogiera en la costa, en lugar, hora y día señalados. Cosa esta que podríamos confirmar en la visita siguiente. Y se pedía respuesta. Las notas iban en clave y la forma de descifrarlas se le diría verbalmente a la visita a la persona encargada de las notas. Era una sola palabra de 5 letras, que no he olvidado porque era el apellido del maestro, del apóstol de la independencia cubana. Martí. Desde la madrugada ya estábamos levantados, haciendo cola frente a las letrinas, afeitándonos, preparándolo todo. Se revisaba la ropa cuidadosamente para no sacar chinches en ella. Estos asquerosos insectos eran una plaga inextinguible. Los había por millones. Todo aquel edificio gigantesco, las 6 plantas, estaban repletas de chinches. La lucha contra ellas era constante, pero se ocultaban en los lugares menos imaginables, en las suelas de los zapatos, dentro de las hebillas del cinto, en las costuras de la ropa. Las paredes de muchas celdas habían perdido el revestimiento de cemento y tenían huecos que se llenaban de estos pequeñísimos bicharracos. Pero en realidad no todos se preocupaban por extinguirlas. Les importaba poco. Caían rendidos en el catre y aunque legiones de estos insectos empezaban a chuparles la sangre, ni se despertaban. Cuando estos animalitos están hartos, saciados, caminan con torpiza. El preso dormido se vira, los aplasta y al día siguiente la lona de la litera parece llena de manchas de sangre. Esta sangre chupada por las chinches despide un olor característico, penetrante, repulsivo. En algunas paredes podía verse una mancha oscura del tamaño de un huevo. Si se tocaba, comenzaba a disgregarse en todas direcciones. Eran cientos de chinches que se agrupaban en esa forma. Para combatirlas, había 2 métodos favoritos. El petróleo, difícil de conseguir por todos, o lavar la litera con un cepillo, restregando bien las costuras de la lona. Los camastros de sacos de yute eran fatales para el preso, y para las chinches, el verdadero paraíso.
Se camuflaban en el tejido oscuro y a las pequeñitas era casi imposible distinguirlas. Cuando se les aplicaba una solución de agua con detergente, morían en el acto. En esa forma característica de morir que tienen estos insectos, se estiran, luego se hacen un arco y mueren. Pero la adquisición del detergente tampoco era fácil. Después de lavar la litera, se le pasaba un pedazo de jabón por las costuras hasta dejarlas pastosas, pues las chinches rehúyen ese olor. Por eso algunos presos, cuando hacían una redada, para que por la noche las chinches de la celda vecina no invadieran la suya, levantaban una barrera de jabón. Si una chincha invasora llegaba a esta barrera, no la cruzaba. Viejos campesinos utilizaban el método de colocar palitos o nervaduras de hojas de tabaco, porque su olor también las ahuyentaba. Había quienes conservaban ánimo para cierto humor negro y decían que les daba sentimiento matarlas porque eran sangre de su sangre. ¡Ay! ¡Ay! Sangre de su sangre. ¡Ay! Inútiles fueron durante casi 10 años las solicitudes a la dirección de la prisión de que fumigaran las celdas. De modo que teníamos que unir a todos los demás sufrimientos el de aquella plaga. A mí, que tengo antecedentes alérgicos, las picadas de la chinche me formaron ronchas grandes que me duraban días. En la música nos acompaña Robert Ruth, Hampus Nasilius. La música también de Alec Slainen. La música de John Utah. Philip Ayers, con el tema The Condor Fly. Edgar Hook. Christopher Moe Ditlevsen. Dream Cave. Lectura dramatizada que puedes escuchar desde la plataforma soundcloud.com o desde mi canal en YouTube, completamente gratis. Estamos adentrándonos poco a poco en el corazón de la obra. Y hemos alcanzado un nuevo capítulo físico del libro, capítulo 15, titulado Fusilamientos y Rehabilitación. Iniciamos. A las 7 de la mañana el pelotón de guardias, que nos registraría para salir a la visita, llegó frente al rastrillo. El rejero informó a los reclusos que se fueran preparando, porque en unos minutos llamarían al personal por las listas. Ya salían los primeros. Había que desnudarse por completo. El guardia revisaba entonces la ropa, costura por costura, así como los bajos de los pantalones, los dobles forros de las portañuelas. Metían la mano dentro de los zapatos buscando una nota, un papelito cualquiera. Igual con los calcetines. Ordenaban levantar los brazos para mirar bajo las axilas.
Terminado este registro, el preso se vestía y salía rumbo al corral. 6 u 8 guardias estaban apostados a todo lo largo del camino, pero esta vez el preso no corría aterrorizado. Nos agolpábamos junto a la reja de salida mirando cómo registraban a los demás. Si a mí me hacían un registro como los que observaba, no tendría problemas. Cuando llegó mi turno me sentía nervioso, pero la nota oculta era muy difícil descubrirla. Se había empaquetado de forma aplanada, casi no abultaba, iba envuelta en un nylon protector y sellada con calor. Cerca de mí, Ulises también era registrado. Como llamaban por orden alfabético, además de por el número de preso, Boitel había sido de los primeros y había pasado sin problemas. Cuando el guardia me entregó las ropas, sentí un gran alivio. El registro había sido minucioso, pero no lo suficiente. Las notas habían salido pegadas con un espadatrapo detrás de los testículos. Cuando todos los presos estuvimos en el corral, situaron guardias en cada esquina, por fuera, armados de fusil. Todos mirábamos hacia la carretera por donde entrarían nuestros familiares, que desde la noche antes aguardaban frente al presidio, a la intemperie, tirados en las orillas de la carretera, bajo los árboles, haciendo sus necesidades fisiológicas entre los arbustos que crecían a los costados. Al fin apareció aquella multitud de familiares. La marcha la abría un militar que caminaba unos metros delante y al que nadie podía adelantar ni acercársele demasiado. Los visitantes estaban ansiosos por llegar, desesperados. Constantemente el militar se paraba en seco y aquella masa humana frenaba. El guardia se volvía y gesticulaba hacia ellos. No podíamos escuchar lo que les decía, pues estaba muy lejos todavía. Esto lo hizo 5 o 6 veces. Abrieron la puerta y nos amontonamos, esperando la entrada de nuestros parientes. Los que ya habían distinguido a algunos gritaban y agitaban las manos. Al entrar, las escenas fueron dolorosas, dramáticas. Las mujeres se abrazaban a los presos llorando, los niños igual. Mi madre y mi hermana llegaron en los primeros grupos. A los hombres les estaba prohibido pasar al corral. Tenían que permanecer fuera, del otro lado de la cerca. Allí estaba mi padre. Luego de mi detención y la subsiguiente información en los periódicos, lo habían molestado. La visita era de pie o sentados en la tierra, bajo el sol implacable que en el mes de junio, en pleno trópico, agota hasta el extenuamiento. No había agua, y los niños se quejaban de sed. Los mayores aguantaban estoicamente aquella larga exposición al sol abrasador. Hubo familiares desmayados. La visita terminó a las 3 de la tarde. Las ancianas estaban a punto de desplomarse por las tantas horas bajo el sol. Las familias no podían irse inmediatamente, sino que quedaban retenidas dentro de la prisión hasta que nos contaran y comprobaran que ninguno se había fugado. Los niños gritaban a los padres: «¡Adiós, papi! ¡Adiós, papá!». Uno de ellos, abrazado al cuello de su padre, le pedía que no se quedara allí, que se fuera con él a casa. Lloraba con un desconsuelo muy grande. Y la patética escena fue
interrumpida por los militares que invadieron el corral apurando a los familiares rezagados, apremiándoles con gritos de saliendo, saliendo, se acabó ya, saliendo, ¿ah? Cuando todos salieron nos contaron y, de regreso a la circular, otra vez nos desnudaron. Al principio, la mayoría tenía un aire de nostalgia. Estábamos cabizbajos. Sin embargo, una vez adentro, nos reunimos con los amigos a comentar la visita, los sucesos familiares, políticos, los rumores. Cuco Muñiz y yo, con una pierna por encima de la baranda del primer piso, frente a la celda 35, charlábamos de las últimas noticias entradas con la visita, de la situación en las prisiones de la isla. De pronto, y viniendo desde arriba, un bulto pasó frente a nosotros, muy cerca porque estábamos echados hacia afuera. Con estrépito chocó contra el suelo de la planta baja. Jamás olvidaré aquel ruido, producido por la cabeza, al reventarse contra el piso. El hombre cayó boca abajo, casi frente a los lavaderos. Tenía la cara ladeada y una pierna recogida. La masa encefálica fluía lentamente por su nariz. Jesús López Cuevas se había suicidado lanzándose desde el cuarto piso. Yo me quedé con los ojos clavados en aquel infeliz. Estaba allí, frente a mí, a solo 3 metros más abajo. Un grupo de alzados, apresados en la Sierra del Escambray, vivían en la Circular 4. Una tarde los llamaron para celebrarles juicio. Constituyeron el tribunal dentro del presidio en un teatro de la guarnición. Todos aquellos campesinos fueron condenados a muerte. Los trasladaron a la provincia de Las Villas. En un camión de volteo con las manos amarradas a la espalda y fuertemente custodiados, los llevaron a las estribaciones del Escambray, la zona de los alzamientos. 2 de los prisioneros, Aquilino Cerquera y Macario Quintana, fueron separados y fusilados en el parque de su pueblo natal, la villa de Trinidad, para implantar el terror entre los demás pobladores de la comarca. El camión, con rumbo a la Campana, continuaba su viaje por carreteras que ascendían. En un jeep militar, también esposado, otro prisionero viajaba separado de los demás. El camión se detuvo, los guardias se bajaron, lo rodearon y comenzaron a disparar sobre los presos. Descargaron las metrallas y los fusiles contra aquella masa de hombres maniatados. Una verdadera carnicería. Este espectáculo se desarrolló ante los ojos desorbitados del prisionero que viajaba separado, Cristóbal Airado. Fue el único superviviente.
Lo dejaron con vida para que presenciara la escena. Luego del ametrallamiento, accionaron el mecanismo de volteo del camión y los cuerpos rodaron y cayeron unos sobre otros. Uno de los oficiales le dijo a Cristóbal: para que sepas lo que haremos con los que se enfrentan a la revolución. Habían llevado a Cristóbal para que contara lo sucedido. Los comunistas sabían que esa noticia se conocería en toda Cuba y el pueblo mismo se encargaría de transmitir el mensaje de terror. Decimosexto capítulo físico del libro titulado Los cuadros. Continuamos la lectura. Contra toda esperanza, de Armando Valladares. La represión en toda la isla y en la cárcel nos hacía pensar que si fallábamos en nuestro intento de fuga, la consecuencia sería la muerte. Pero continuamos los preparativos. Habíamos dado instrucciones a nuestros familiares para que enviaran ciertas sumas de dinero a una dirección que habíamos convenido con nuestro enlace, el preso común que nos ayudaba, y también fotos de carnés. 2 semanas después de la visita, nuestro amigo nos hacía llegar por la vía establecida, a través de la ventana, 4 flamantes carnés de milicianos con nuestras fotos. Un trabajo profesional. Según aquellos documentos, cada uno de nosotros pertenecía a una de las compañías de milicianos cercanas al presidio. Y los nombres en los carnés no eran inventados. Existían en realidad. Yo me llamaba Braulio Barceló y pertenecía al batallón 830, acantonado en Los Mangos, un campamento próximo. Supuestamente podía ser detenido en un lugar de la isla, pero si llamaban a mi batallón y preguntaban por el nombre del carnet, le responderían que, en efecto, ese miliciano pertenecía a aquella unidad militar. Un amigo muy hábil en la fabricación de cuchillos nos hizo 4 con mangos de madera muy bien terminados. Los fabricó con una hoja de machete. Poco a poco íbamos aprovisionándonos de lo necesario. Continuaba mis observaciones con el catalejo. Llegué a familiarizarme hasta con las caras de los soldados de las garitas y de los que hacían guardia frente al cuartel, a los que veía como si estuviera un palmo de mis ojos. Para elegir la celda de la que debíamos escapar, hicimos un estudio de la ubicación ideal y resultó que era la 64, la que nos ofrecía mayor seguridad de no ser vistos. Esa era precisamente la nuestra, pero en el segundo piso, y necesitábamos la del primero. No debía ser ninguna otra, ya que de utilizar la 63 o la 65, seríamos vistos desde la garita del fondo, al oeste y por la posta situada frente al cuartelito. A mediados de agosto llegó un colchón para Boitel, grueso. Los guardias lo habían cortado de arriba abajo para hurgar en el relleno de guata en busca de algún objeto o carta que pudiera traer escondido. Esto lo hacían siempre. Luego doblaban el colchón con la parte rota hacia adentro para que no se cayera el relleno y lo ataban con una cuerda. Así llegó. Un colchón inofensivo, aparentemente bien requisado. Los colchones en Cuba tenían a todo alrededor un reborde de unos 3 centímetros de espesor. Dentro de este
iban 4 camisas de milicianos. Las habían preparado estirándolas, torciéndolas y enrollando sobre ellas un hilo fuerte, entorchándolas. Las colocaron en los bordes envueltos en una fina capa de guata, 2 arriba y 2 abajo. Carmen Jiménez, la novia de Boitel, se había trasladado a Isla de Pinos para observar qué tipo de requisa hacían a los colchones, pues el registro de los artículos se efectuaba en presencia de los familiares para responsabilizarlos si trataban de pasar algo prohibido. 3 o 4 registros fueron presenciados por ella. Así comprobó que únicamente había un lugar donde no registraban: los gruesos bordes del colchón. Ya con esta información se marchó a La Habana y en la casa de unos amigos preparó el colchón. Ella misma lo llevó a la prisión. Ay, si la hubieran descubierto, Carmen habría terminado en la cárcel, cosa que no ocurrió más tarde. Ya solo faltaba teñir los pantalones y los cintos. Las boinas habían entrado en la misma forma, así como las ceguetas. Tuvimos suerte porque precisamente fue aquella la última vez que permitieron la entrada de colchones. Iniciamos un entrenamiento de marcha para adquirir resistencia. Calculamos la circunferencia de los pisos y todos los días los recorríamos decenas de veces, del quinto al primero y del primero al quinto, aumentando cada 2 o 3 días las vueltas y la velocidad. Muchos presos lo hacían como ejercicio, de modo que no despertábamos sospechas. Llegábamos a caminar 25 kilómetros todos los días. Nos turnábamos para la vigilancia. Cuando yo caminaba, Ulises vigilaba. Otro detalle que podía llamar la atención era la falta de sol en nuestra piel, pálida por los meses de encierro. Necesitábamos adquirir el color moreno que tenían los milicianos. Aquella sí que fue una tarea tremenda. Cazando el sol por las ventanas de las celdas y exponiendo nuestros rostros a los rayos que entraban por entre los barrotes, fuimos tostándonos un poco. En una bolsita plástica, cosida dentro de un nylon mayor y relleno con gofio, ocultamos las tabletas de Jalazone para purificar el agua. La mañana que el mayor nos comunicó que la dirección del penal autorizaba la entrada de libros y periódicos, un murmullo general y exclamaciones de asombro no lo dejaron terminar. Pidió silencio y continuó. Todos los reclusos podrán recibir 3 libros cada mes, pero tienen que ser de la Imprenta Nacional de Cuba. No se permitirá la entrada de libros extranjeros ni cubanos editados por otras editoriales. Se autoriza asimismo la entrada de revistas e impresos de los países socialistas y periódicos nacionales. 2 semanas después, un camión de libros y revistas desembarcaba frente a la circular, todos impresos por la Imprenta Nacional. Venían algunas obras clásicas como Don Quijote de la Mancha, editada al principio de la Revolución, cuando Castro y sus secuaces se empeñaban en negar que eran comunistas. Pero la mayor parte de los textos eran marxistas y otros que, sin serlo abiertamente, llevaban implícita una crítica severa, parcial y malintencionada de las sociedades libres, de los países democráticos. Recuerdo Los principios elementales de filosofía marxista de George Pulitzer, textos de economía soviéticos y novelas rusas del período comunista. También las revistas de propaganda editadas para el extranjero por los países del este, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, etc. El objetivo de aquella autorización era inundarnos de propaganda con el fin de adoctrinarnos.
Sabían las autoridades que la mayoría de los prisioneros estaba compuesta por campesinos, obreros, militares, y que los profesionales, estudiantes y elementos con formación académica y cultura política eran los menos. La lectura de esos materiales crearía confusión en más de uno, y tendríamos que luchar contra la penetración y el adoctrinamiento masivo que se pretendía con la difusión de aquellos textos. En una ocasión, Boitel planteó una solución drástica: quemar todos los textos marxistas. Pero enseguida la descartamos. Nosotros estábamos presos por defender precisamente un modelo de sociedad en el que nadie pudiera quemar nunca los libros adversarios. Aquella era una nueva etapa. Ya en el gobierno había decidido, copiando lo que habían hecho los demás países comunistas, establecer la rehabilitación política para los prisioneros. Como ha ocurrido siempre, los rusos exigen a sus satélites una reproducción exacta de los medios y sistemas empleados por ellos. Todas las dictaduras marxistas se estructuran por el modelo soviético, y Cuba no iba a ser una excepción. La composición de los organismos de masas, la milicia, los sindicatos, los cuerpos represivos, la propaganda, son idénticos. Se usan incluso hasta las mismas frases. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto de la lectura. Hasta una próxima entrega de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares. Pasen todos un feliz, hermoso día, aunque sea de noche.